Muy buenos días a todos los presentes, amigos, hermanos en la fe del Señor Jesucristo. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera le da la más cordial bienvenida. Le invito a ponerse en pie para cantar juntos la doxología. Lectura bíblica y oración de inicio con el pastor, el ministro Samuel Vicencio Burgos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el capítulo 11 de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Y de este capítulo 11 vamos a leer los primeros 3 versículos y los hacemos de esta manera. Voy a empezar con el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 3. Amén. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer los 3 primeros versículos de este capítulo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y juntos el 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oremos, hermanos. Bendito Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos da de reunirnos juntos como su iglesia en armonía. Señor, oramos también, como dice su palabra, por los enfermos, por toda persona que está atribulada en sus cuerpos. Oramos, Señor, por el hermano Nelson Sabando. Oramos por el sobrino de la hermana Rosa Quimí. Oramos por el hermano Rafael Rendón, por su esposa. Oramos por la hermana Maritza Ortiz. Oramos, Señor, por toda persona, la hermana Leticia de García. Señor, ponga su mano bendita y sanadora en sus cuerpos y sean restablecidos de acuerdo a su voluntad. Señor, tome el control de sus mentes, de sus corazones. Y de la misma manera, oramos, Señor, para que podamos predisponer nuestras mentes y corazones para poder obedecer, escuchar su santa y bendita palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Estás consciente que muy pronto la muerte tocará este cuerpo y tendremos la cesación de la vida? Y que abriremos nuestros ojos y tendremos un encuentro en las nubes con el Señor. Cantemos. Listos para nuestro encuentro.
en tu palabra fiel, para nuestro encuentro, eso estaré. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea, y el que regrese por lo amar a la iglesia. Con toda la cara te podemos ver, que tu corazón sea correspondido, nuestro gran amor. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea, y el que regrese por lo amar a la iglesia. Cuando cara a cara te podremos ver, y tu corazón será correspondido, nuestro gran amor, mi amado Señor. Mi amado Señor, mi amado Señor. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Héroes de la Fe. Héroes de la Fe, escuchemos con mucha atención y prestemos mucha reverencia. En algún momento de mi vida estuve interesado en leer las biografías, las aventuras de los antiguos héroes de la vida real. ¿Y saben en cuáles me interesaba? Biografías de personas como Daniel Boone. Algunos que nacimos hace poco tiempo pudimos ver esa interesante serie, Daniel Boone, Bonanza, El Gran Chaparral. Biografías también como la de Cristóbal Colón, cuando llega a América en 1492, ¿se recuerdan? Biografías de Albert Einstein. Biografías como la de Louis Pasteur, quien en 1862 inventó un proceso que frenaba el deterioro de la leche que tanto nos agrada a nosotros, lo cual causaba enfermedades. Y ese proceso luego recibió su nombre, pasteurización de la leche. ¿Qué más hizo Louis Pasteur? Yo estaba leyendo sobre un asistente que escribió algo de él, y este asistente dice que recuerda haberlo visto en el laboratorio intentando crear una vacuna. Él también desarrolló la vacuna para la rabia, contra la rabia. Hermanos, me di cuenta que había un tema en común en todas esas biografías. Esas personas veían la vida de manera diferente al resto. Su ideal estaba sintonizado a una frecuencia diferente y estaban dispuestos a sacrificarlo todo para actuar con sus convicciones de que algo era posible, algo era factible, había algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo. Y un pastor inglés escribió un compendio de 50 biografías de cristianos, y este escritor inglés afirma que todos los grandes triunfadores a lo largo de la historia han sido hombres y mujeres que se han caracterizado, y escuche bien esto, ¿por qué se han caracterizado estos personajes?
por tener ojos que ven lo invisible y persiguen lo imposible. Esa calidad de ojos tienen estas personas. Hombres que ven lo invisible y persiguen lo imposible. Esta manera de ver la vida ciertamente separa a estas personas del resto, y muchas veces terminan estas personas confinados a la soledad. A la soledad. Por lo general es solo después de su muerte que se reconocen sus héroes, sus grandezas y lo que ellos han hecho. Y escuche bien esta pregunta, que es un poquito larga. ¿Se han dado cuenta que la primera persona profundamente interesada en contar la vida de hombres y mujeres a lo largo de la historia, ¿sabe quién es? Es Dios. Exactamente, es Dios. La mayor parte de la Biblia son biografías y nos cuentan las historias de hombres y mujeres, de reyes, de naciones, de pioneros y profetas. Dios, al parecer, cree en el concepto de que usted y yo aprendamos mejor cuando la verdad cobra vida por medio de las biografías. Hermanos, a lo largo de la Escritura, Dios nos presenta la verdad a través de biografías de personas buenas, malas, virtuosas, malvadas, espirituales, sensuales, sacrificadas y absortas también en sí mismas. Todo este tipo de biografías las tenemos en la Biblia y Dios las ha permitido. No se sorprenda entonces de que Dios haga este tipo de declaraciones en su Biblia, en su palabra. Y permítanme leer del capítulo 6 de Hebreos, el versículo 12. Hebreos 6, 12. Amén. Ya estamos ahí, al final de su Biblia está Hebreo, al lado de Santiago. Está en mi Biblia, no sé en la suya. Y Hebreos 6, 12 dice lo siguiente: a fin de que no os hagáis perezosos, sino, y miren esta palabra, imitadores. ¿De quiénes? De aquellos que por ¿qué cosa? Por la fe y la paciencia heredan las promesas. No podemos imitar, hermanos, a alguien que no conocemos. Por eso Dios nos permite conocerlos a través de las biografías. Y esas biografías están aquí en la Biblia. Usted no puede conocer a alguien, usted no puede hablar de alguien que usted no conoce. Pablo escribió sobre la historia de Israel y luego agregó el siguiente comentario cuando él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, en la primera carta que él envía a los hermanos en Corinto, el capítulo 10 y el versículo 11. Y ponga mucha atención a este versículo. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10 y el versículo 11. ¿Ya estamos ahí? Amén. Miren lo que dice. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y se está refiriendo a las biografías y a todo lo que está escrito en la Biblia. Las advertencias de Pablo nos invita a recordar las lecciones que los israelitas aprendieron acerca de Dios, de modo que evitemos repetir sus errores
y aprender de sus aciertos. Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, les escribió lo siguiente a los creyentes en Roma cuando él escribe su carta a los hermanos en Roma. Y Romanos 15:4 dice lo siguiente. Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, voy a leer el versículo 4. ¿Ya estamos ahí? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza presente, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, Dios nos ha dado las biografías de personas e incluso naciones para afirmar nuestra esperanza y aprender a vivir y caminar por fe. Si abre su Biblia en el libro de Hebreos, que le pido que la abra, pronto usted va a descubrir una carta escrita para unos cristianos que estaban rodeados de problemas y de persecución. Si saltamos inmediatamente el capítulo 11, o sea, si no leemos el capítulo 11, es posible que se pierda el escenario de este gran capítulo donde Dios nos muestra una docena de biografías de pioneros fieles. El capítulo 11 de Hebreos. Y en Hebreos 10:35 voy a leer. Hebreos 10:35. Ya tienen su Biblia en Hebreos, ¿no? Ahora busque el capítulo 10 y voy a leer el versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Vamos a hablar un poquito sobre este versículo y vamos a hablar de él. Mire, el autor nos anima y nos dice: hagas lo que hagas, no pierdas tu confianza. En otras palabras, hagas lo que hagas en el camino de Dios, no tires la toalla. Es lo que nos está diciendo más o menos el versículo. No importa lo mal que se vea o lo difícil que se vuelva, no te rindas. Recuerda a esos siervos de Dios que caminaron por fe, los que están en el capítulo 11 de Hebreos. Luego, si usted pasa al capítulo 12, el autor los anima diciendo, y voy a leer el primer versículo del capítulo 12, ¿cómo los anima? Y el versículo 1 del 12 dice: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a parafrasear un poco este versículo y qué es lo que nos quiere decir aquí el autor de Hebreos 12:1. Ya que ahora han descubierto que están rodeados por esta gran nube de testigos, todos estos testimonios de los santos de la antigüedad, al igual que ellos, sigan adelante, sigan corriendo la carrera que tienen por delante. Viva por fe, corra por fe. Y usted tal vez se estará preguntando en este momento: muy bien, Señor, me apunto para esa carrera, pero ¿me puede mostrar un ejemplo cómo luce una vida de fe? ¿Me puede, pastor, usted mostrar en este momento un ejemplo cómo una persona puede vivir una vida de fe? Bueno, eso es sencillo. La respuesta está en el capítulo 11 de Hebreos. Ahí está la respuesta, capítulo 11 de Hebreos.
Es casi un paréntesis entre los capítulos 10 y 12, donde es como si Dios nos dijera a todos. Y escuchen esta palabra que fue de la semana pasada. Es como si el Señor nos dijera: Selah, Selah. Tómate un momento para hacer una pausa y reflexionar sobre las biografías del capítulo 11 de Hebreos. Selah. Tomen asiento por un momento y déjenme contarles algunas historias verídicas que se encuentran en el capítulo 11 de Hebreos. Estas son biografías de personas como nosotros, gente común y corriente. Ninguno de ellos, hermanos, ninguno de los héroes de la fe, ninguno caminó perfectamente. Y ninguno creyó sin momentos de duda, sin momentos de vacilación e incluso incredulidad. Usted dirá: ¿cómo es posible que un incrédulo esté en la lista de los héroes de la fe? Pero ahí está. Hermanos, permítanme mostrarles en retrospectiva el hilo conductor de sus biografías. ¿Y saben cuál es el hilo conductor de estas biografías? Ellos vieron lo invisible y persiguieron lo imposible. Eso es el hilo conductor de estas biografías. Les invito a que, con oídos atentos y la intervención del Espíritu Santo, meditemos sobre las biografías de fe. Pero primero vamos a hacer un análisis de esta palabra fe. Así que antes de entrar, tal vez la próxima semana, no sé, pero primero vamos a analizar esta palabra fe, porque muchas veces le hemos dado un concepto equivocado de lo que es realmente la fe. Así que si ustedes quieren aprender un poquito más de Biblia y aprender lo que es la fe, no se distraiga, porque se va a confundir en vez de salir edificado. No permita a Satanás que lo distraiga con alguien que esté al lado riéndose o burlándose o queriendo irse al baño. Si usted quiere salir edificado y aprender qué dice la Biblia sobre la fe, ponga mucha atención. Y empecemos. Hebreos 11:1. Vamos a hacer un análisis en primer lugar de este versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso dice el versículo 11:1 del capítulo 11 de Hebreos. Inmediatamente el estudiante de la Biblia piensa que esto debe ser la definición de lo que es la fe. Así que comienza a analizar el versículo y el estudiante, y usted tal vez estará pensando: la fe es la certeza y convicción sobre las cosas que espero y las que no puedo ver. Más o menos usted interpretaría ese versículo de esa manera. Pero eso no parece ayudar a entender mejor lo que es la fe, y por eso les digo, pongan mucha atención. Si alguien está al lado que lo quiere distraer, dígale: apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hebreos 11 no está interesado en una definición objetiva de la fe, sino en una descripción funcional de la fe. El escritor nos dice: esto es lo que hace la fe, así es como funciona la fe.
Hermanos, a lo largo de todo este capítulo 11 descubrirá que el Espíritu de Dios nos mostrará el vivir por fe, no por definición, sino por demostración. Comencemos por desglosar esta definición funcional que se encuentra aquí en los versículos 1 en primer lugar. Y permítanme darles 3 principios que surgen de esta declaración inicial. Y empezamos con el punto número 1. No se me pierda, vamos con el punto número 1. La fe proporciona continuamente una base para nuestra esperanza. Vamos a desglosar este punto número 1. Y voy a leer el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La primera parte de este versículo 1 dice, es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, en algunas traducciones podría decir, la fe es garantía o seguridad de lo que esperamos. La palabra seguridad, la palabra certeza, la palabra garantía son buenas traducciones para la palabra certeza. Permítanme darle otra palabra para agregar a esta lista del significado de la palabra certeza, lo que es la fe, ¿no? La palabra en griego de certeza es upostasis. Upostasis con H, lo que están anotando. La palabra en griego es upostasis. Es una palabra que es compuesta. Si cogemos la última parte de esta palabra, que es estasis, eso significa estar de pie. Y la primera parte, upo, significa debajo, debajo. Entonces, estasis, estar de pie, y upo, debajo. Estar debajo, igual certeza. En otras palabras, certeza o seguridad o garantía es una referencia al terreno. Al terreno es, si es el terreno, podríamos llamar también el fundamento sobre el cual se asienta nuestra esperanza. Sobre el cual se asienta nuestra esperanza. Y el verbo está en tiempo presente, lo que significa que nuestra fe construye continuamente el fundamento que sostiene nuestra esperanza. ¿Sí me entienden? Y usted se estará preguntando en este momento, ¿y qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando? Bueno, lo que estamos esperando es, y lo que yo estoy esperando, no sé usted, el regreso de Cristo por su iglesia. No lo vemos, no sabemos cuándo, pero sí sabemos que ocurrirá. ¿Qué más estamos esperando? Nuestros futuros cuerpos glorificados, este cuerpo de tierra, de polvo, sujeto al pecado, desaparecerá y tendremos un cuerpo glorificado como el de Jesús, y eso también estamos esperando. Estamos esperando reunirnos con todos los creyentes que ya han partido al cielo antes que nosotros. Yo ya partió al cielo a mi Padre y yo sé que lo voy a ver un día. Un reino fiel donde Cristo reinará sobre la tierra y nosotros con Él, eso también estamos esperando. Un mundo nuevo donde moraremos eternamente con Dios. Todo eso estamos esperando. Y escuche, querido hermano y amigo que nos miran por el internet, su fe no hace que algo se convierta en realidad. No. La fe simplemente abraza la verdad. Y sabemos que estas cosas son verdaderas por medio de la fe en las palabras inspiradas de Dios, que continuamente está edificando un fundamento sobre el cual nos mantenemos firmes. Y aquí está la primera observación de la fe.
Voy a hacer un pequeño resumen de lo que he leído del primer punto. Entonces, la fe proporciona continuamente una base para todas nuestras esperanzas. ¿Sí se da cuenta? Nuestra fe no es un anhelo nostálgico esperando que algo algún día suceda. No. Sería cierto decir entonces que la fe no es un sentimiento. La fe no es un sentimiento. Sin embargo, también sería cierto decir que la fe afecta nuestros sentimientos. Entonces, tener una base creciente para nuestra esperanza nos hace sentir la urgencia de ganar almas para Cristo. Tener una base creciente de nuestra esperanza nos hace anhelar la redención de nuestros cuerpos. Tener una base creciente de nuestra esperanza nos hace anticipar con ansioso deseo el regreso de Cristo. Tener una base creciente en nuestra esperanza nos lleva a orar con alegría y acción de gracias. Nos hace actuar con amor y humildad hacia nuestros hermanos en la fe. La fe no es un sentimiento, es el fundamento de la certeza de nuestra esperanza. La fe no es un sentimiento, es el fundamento de la certeza de nuestra esperanza. Pero la fe puede tener gran impacto en la forma en que nos sentimos. Y piénselo. Y voy a poner aquí un ejemplo para que me puedan ir comprendiendo mejor. Sencillo. Si un amigo me llama por teléfono o me dice que acaban de depositarme $1 millón en mi cuenta, ¿qué diferencia cree que habría en la forma en que yo conduzco al banco para ver si realmente eso es verdad? Si alguien me depositara $1 millón en el banco, ¿cómo va a ser mi actitud en conducir hasta el banco? Me pasaría los semáforos en rojo, no respetaría nada, quisiera llegar rápido. Y escuche bien, ¿cómo cree que yo me sentiría? ¿Y cómo cree que permitiría que mis emociones afectaran mi conducción hasta llegar al banco? La forma en que conduzco, escuche bien, la forma en que conduzco hacia el banco, y escuche bien que aquí está la clave, dependería de cuánta fe tuviera en la promesa de este amigo. ¿Sí me entienden? Es por eso que su fe y la mía demuestran nuestro conocimiento y aprecio del carácter de Dios. Si usted le cree a Dios, si usted lo conoce a Dios, usted sabe que todas las promesas son realidad para usted. La fe es nuestra estimación del carácter de Dios. Así que esta es la primera observación de la fe. La fe proporciona el fundamento para nuestra esperanza. La fe proporciona un fundamento para nuestra esperanza. Número 2. La fe produce la convicción de que existen cosas invisibles. Y voy a leer el mismo versículo 1, pero la segunda parte. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, y aquí está la segunda parte, la convicción de lo que no se ve. Analicemos la segunda parte del versículo 1. Note el texto de nuevo. La fe no es solo la certeza de lo que se espera. Note, es la convicción de lo que no se ve.
Su traducción podría decir la evidencia de cosas que no se ven. Y la palabra traducida convicción, porque es la palabra fundamental en la segunda parte del versículo 1, convicción, es una palabra griega que aparece solo esta vez en el Nuevo Testamento de esta forma y se refiere a una prueba. A una prueba. Entonces, el versículo no está diciendo que su fe prueba que existen cosas invisibles. No. Lo que está diciendo la segunda parte del versículo 1 es que su fe es la prueba de que existen cosas invisibles. Y eso es suficiente, tal vez se estará preguntando usted en este momento. Porque nuestra fe se basa en la palabra viva del Dios viviente. Por fe usted cree que la cruz de Cristo fue suficiente para pagar el castigo de su pecado y de mi pecado. ¿Y eso cómo lo cree? Por la fe. Usted no lo vio morir a Jesús. No vio la transición invisible por la deuda de su pecado. Pero usted lo cree. Por fe cree también en la resurrección de Cristo. Usted no lo vio resucitar, pero por la fe usted cree. Nosotros también, yo tampoco lo vi resucitar. Por fe cree en la intercesión continua de Cristo por nosotros como nuestro abogado. Lo creemos solo por la fe. Por fe cree en el misterio del Espíritu Santo que está aquí, la tercera persona de la Trinidad, ayudándonos a comprender las Escrituras. Y eso solo lo hace la fe. Por fe cree en todas las promesas del Señor que ha preparado un lugar para usted y para mí en el cielo y que un día vendrá a buscarnos a cada uno de nosotros si le hemos aceptado a Él como nuestro Señor y Salvador personal. Y eso lo creemos por la fe. La fe produce una convicción creciente de que las cosas invisibles realmente existen. Y por eso yo siempre les digo, para ir a la Biblia hay que ir con ojos espirituales. De lo contrario, usted no va a entender absolutamente nada. La vista, hermanos, escuche bien, la vista, estos ojos humanos, prueba la realidad de un mundo físico. La fe prueba la realidad de un mundo espiritual. Les voy a repetir, los que están anotando. La vista prueba la realidad de un mundo físico. La fe prueba la realidad de un mundo espiritual. Ahora, todos sabemos que existen ciertas ayudas para nuestra vista física y, por ejemplo, yo uso estos lentes o anteojos no porque yo los quiero usar, no, sino porque los necesito. Corrigen la debilidad en mis ojos provocada por la edad, bueno, yo soy jovencito, pero no importa, o por alguna enfermedad. Yo sí tengo una enfermedad en mis ojos y esa enfermedad se llama glaucoma y es algo hereditario. Así que yo uso lentes porque los necesito. Por lo que entiendo, los pescadores pueden comprar un tipo especial de gafa ellos también para el sol, para eliminar gran parte del resplandor y poder ver los peces debajo de la superficie del agua, y eso hacen ahora los pescadores. También pueden comprar lentes de visión nocturna, y eso por lo general usan los cazadores y los militares para detectar la presa o para detectar el enemigo, y también hay esos tipos de lentes nocturnos. Si es un soldado, puede identificar al enemigo o ver algún peligro más adelante en medio de la oscuridad. Eso es exactamente lo que la fe hace por el creyente. La fe es un lente correctivo que compensa nuestras debilidades. La fe es un par de anteojos de pescador
ayudándonos a ver más allá del resplandor que nos rodea y enfocarnos en nuestra misión como pescadores de hombres. La fe es un par de lentes nocturnos que nos permite detectar nuestro enemigo, a esa vieja serpiente que pone trampas en nuestro camino, llamado Satanás. La fe nos ayuda a ver la oscuridad. Quizás esté caminando por un valle de sombras, casi todas las luces se han apagado y usted se aferra al bastón de la fe. Dios lo ha llevado a un lugar donde no puede depender de sus sentidos, sino del Espíritu Santo, nada más. Dios evidentemente está edificando el fundamento de nuestra fe, lo está haciendo más fuerte, más grande, más profundo y más alto. Y entonces el cristiano en crecimiento es alguien que llega a confiar en el Espíritu más que en sus sentidos. Hermanos, sus ojos pueden darle una vista física, pero su fe le da una visión de un mundo espiritual que es real, pero que no se ve. La fe le da una visión de un mundo espiritual que es real, pero que no lo vemos, no es tangible. Me encantan las demostraciones de este principio de la vida y quiero ponerles un ejemplo bíblico de lo que acabo de leerles y de decirles y de explicarles. Vamos a hacer un ejemplo bíblico para tener mejor esta comprensión, porque veo algunos que están como en la nebulosa. Muy bien. En el segundo libro de Reyes, no lo busque porque solo va a leer un versículo, solo les voy a hacer una introducción. En el segundo libro de Reyes, el ejército de los arameos está conspirando para capturar al profeta Eliseo y matarlo. Recuerdan que Dios se llevó en un carro de fuego a Elías al cielo y dejó su responsabilidad a su profeta Eliseo. Y vamos a hablar ahorita de Eliseo. Entonces, el ejército arameo está conspirando a matar a Eliseo. El rey envía este gran ejército durante la noche para rodear la ciudad donde se aloja Eliseo. Y la Biblia nos dice que a la mañana siguiente el asistente de Eliseo, o sea, el que lo ayuda ahí, digamos el sirviente, el que está ahí, se levantó temprano este ayudante de Eliseo, probablemente para hacer el café, y buscó a salir de buscar un poco de leña o de agua. Y el texto aquí dice: he aquí un ejército con caballo y carros rodeaba la ciudad. Este asistente entra corriendo, despierta a Eliseo y le dice: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo sale con él y examina la situación y luego hace esta asombrosa declaración que la encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 16, que sí lo vamos a leer. Segunda de Reyes 6, 16. ¿Qué es lo que dice Eliseo a su sirviente? Segundo libro de Reyes, capítulo 6, vamos a leer del 15 al 17. ¿Ya estamos ahí? Amén. Y se levantó de mañana y salió él que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía situada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí nos vamos a detener por ahora. Yo puedo imaginármelo, no sé si usted se puede imaginárselo.
Solo puedo ver al asistente de Eliseo diciéndole: podrás ser muy bueno profetizando, Eliseo, pero eres pésimo en matemáticas. ¿Dónde están todos los que están con nosotros? Yo no veo a nadie. Eliseo, no los veo. ¿Dónde están? Si mis cálculos son correctos, nosotros somos solo 2. Y hay un ejército de al menos 1000 guerreros entrenados, dando vuelta por la ciudad. Tienen un equipo militar de última generación. Y tú dices que no tenga miedo. Tú tienes tu bastón y supongo que yo puedo tirar algunas piedras. ¿Qué más vamos a hacer? Y Eliseo simplemente ora. Y mire lo que dice el versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Se dan cuenta? Las huestes del cielo eran invisibles, pero estuvieron allí todo el tiempo. ¿Se dieron cuenta? Este es el principio que estamos tratando aquí. Todos dicen ver para creer, pero la fe declara: cree para que veas. 600 hombres armados hasta los dientes entraron en el huerto de Getsemaní para arrestar a Jesús. Otro ejemplo. Tenían espadas, tenían garrotes, y es posible que conozca la historia lo suficientemente como para poder saber que Pedro agarró su espada, una espada, no que acaba, le quitó una espada y le cortó la oreja a uno de esos guardias. Y el Evangelio de Mateo registra que Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Fue la respuesta de Jesús. Hermanos, una legión era un término para una unidad de combate que estaba conformada de 6.000 soldados. 6.000 soldados. Y Jesús está diciendo que si quisiera que con una palabra Él podría materializar a su lado 72.000 ángeles. No puede verlos, pero sí son reales. La fe proporciona una base para nuestra esperanza. La fe produce la convicción de que existen cosas invisibles. Y ahora vamos a nuestro tercer punto. La fe da prioridad a un estilo de vida digno de elogiar. Y voy a leer el versículo 2. Hebreos 11:2, y vamos a hacer así mismo el análisis como hemos hecho el versículo 1. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y yo también busqué una traducción que estuviera más acorde a lo que vamos a hablar. Y yo busqué la traducción de la Biblia de Jerusalén. Y en la traducción de la Biblia de Jerusalén dice lo siguiente, este mismo versículo 11 de Hebreos 11:2, dice lo siguiente: por ella fueron alabados. Esta palabra alabados también significa elogiados nuestros mayores, se está refiriendo a la fe. Entonces, la Reina Valera dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y la Biblia traducción de Jerusalén dice: por ella fueron alabados o elogiados nuestros mayores. Bueno, eso se refiere a los creyentes del Antiguo Testamento. Alcanzar buen testimonio o ser aprobado según su traducción significa recibir un gran elogio de Dios y de los demás. Entonces, ¿por qué el elogio? Se estará preguntando. Él nos dice aquí que por ella
porque por ese tipo de fe, este tipo de esperanza y visión, los santos de la antigüedad recibieron elogios. Ellos llegaron a ser dignos de títulos de héroes. Ellos dieron el primer paso, aunque no pudieron ver toda la escalera. Aunque no se podría ver toda la escalera, dieron el primer paso, pero vieron todos los escalones con los ojos de la fe. Y las luces estaban apagadas y estaba oscuro y a veces empinado otras veces. Fue costoso física y emocionalmente, se puso resbaladizo muchas veces, pero siguieron adelante aferrándose con convicción a la realidad de las cosas invisibles. Así fueron los héroes de la fe. Entonces, vale la pena estudiar sus biografías, imitarlos y seguirlos. Hermanos, Dios sigue llamando a hombres y mujeres para bendecirlos con la salvación y la vida eterna, para bendecirlos con una morada eterna en su esperanza. Su voz sigue llamándonos, pero tenemos que endurecer nuestro corazón sin no tener la fe genuina. No endurezcáis hoy vuestros corazones, más bien tener una fe genuina. Y voy a leer Hebreos 4:7. Hebreos 4:7. Otra vez determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo. ¿Y qué es lo que se dijo? Si oyeres hoy su voz, ¿qué pasa? No endurezcáis vuestros corazones. Muchas personas escuchan el llamado de Dios. Él les está llamando a dejar su estilo de vida pecaminoso, a dejar su estilo de vida de pecado, a dejar su vida de condenación, pero no quieren aceptar el llamado de salvación del Señor a sus corazones. Y voy a leer Apocalipsis 3:20, que ustedes se lo saben. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre y oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Igualmente, hermanos y amigos, hay muchos cristianos que tienen el llamado de Dios para servirle, para trabajar por su obra, para predicar la palabra de Dios, pero no tienen una fe verdadera, no tienen una fe de obedecer sin cuestionar, de obedecer sin poner excusas. Esa fe no es fe. Y Romanos 11:29 dice, Romanos 11:29, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios a usted le ha dado el don de predicar el evangelio, de ser un evangelista, ese es un don que usted no lo puede dejar, desechar, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios lo ha llamado a predicar, usted tiene que predicar. El llamado de Dios es irrevocable, es decir, no puede ser anulado, nunca queda sin efecto. Es posible, no admite excusas, es decir, que nuestra desobediencia, nuestra rebeldía nunca lo dejará sin efecto. Somos llamados y tenemos que obedecer con fe para actuar con certeza y convicción en el Dios que nos salvó y nos llamó. Tenemos que saber que Dios nos ha salvado y nos ha llamado a un propósito santo de bendición. Y voy a leer de la segunda carta que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, al final de sus días, le escribe a su joven discípulo Timoteo,
en el capítulo 1, versículo 9. Segunda carta de Pablo a Timoteo 1:9. ¿Ya estamos ahí? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según, ¿qué cosa? El propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Miren, hermanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da un breve resumen del Evangelio. Dios nos ama, nos llamó y envió a Cristo para que muriera por cada uno de nosotros. Podemos tener vida eterna por medio de la fe, porque con su resurrección Él destruyó el poder de la muerte. Y usted todo esto lo cree por la certeza y la esperanza que tiene, y eso le da la fe. ¿Estás viviendo tu vida cristiana en fe, como Dios manda, en santidad? ¿Estás viviendo una vida de fe que nos lleva a creer en Jesús, que murió por cada uno de nuestros pecados y ahora nos otorga por su muerte y resurrección el perdón, porque su sangre preciosa nos limpia de todo pecado? ¿Usted lo cree? Y usted lo cree solo por fe. Usted lo cree por fe. Tu fe te lleva a tomar una decisión por Cristo. La verdadera fe nos lleva a actuar. La verdadera fe no es pasiva, la verdadera fe es acción. Te invito en este momento, aquellos que nos miran por el internet y los que están aquí presentes, que aún no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, y saben que por medio de la fe existe un Dios que no lo vemos, pero la fe lo hace visible. Existe una salvación que la ganó su Hijo, pero por medio de la fe la vemos. Existe un perdón de pecados que no lo vemos, pero sí vemos por medio de la fe que existe la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y mediante esa fe, yo les digo a aquellos que aún no han abierto su corazón a Dios, o aquellos que conociendo a Cristo como su Señor y Salvador personal están apartados y necesitan reconciliarse con Dios, el único camino es la fe, porque usted tiene que creer para ver, creer para ver, creer que Dios envió a su Hijo y que le está otorgando hoy ese perdón de sus pecados. Usted no los ve, pero sí los ve con los ojos de la fe. Es invisible, pero usted lo hace visible por medio de la fe y tiene su fundamento, que es la esperanza. El Señor quiere librarlo de pecado hoy y hacer de tu vida de maldad, de incredulidad, a una persona que realmente ame y respete a Dios. Y Dios, por medio de la fe, nos ha dejado un medio que nos podemos comunicar con Él. Y ese medio se llama oración. Orar es hablar con Dios. Usted no ve el cable invisible que conecta a Dios, pero lo hace visible por medio de la oración. Y eso se llama fe. Y voy a proponer una oración. Y yo le pido a los que nos están viendo por el internet, si aún no han abierto su corazón a Dios, y los que están aquí presentes, si no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, o necesitan reconciliarse con Dios, incline su cabeza en señal de reverencia a Dios, cierre sus ojos en este momento y haga suya la oración que voy a componer desde aquí. Y dígale al Señor así: la oración es el medio que tenemos para comunicarnos con Dios. Dígale a Dios así: Señor, reconozco que soy un pecador o una pecadora. Señor, no lo conozco, pero por medio de la fe, yo sé que usted envió a su Hijo a morir en la cruz
para darme el regalo de la salvación que lo necesito. Señor, gracias por perdonar todos mis pecados y haga de mí un ser conforme a su voluntad para honrarlo y agradarlo. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si usted que nos mira por el internet hizo esta oración suya, usted es un nuevo hijo de Dios. Y ahora lo que le corresponde es crecer espiritualmente. Y la única manera de que usted pueda seguir su crecimiento espiritual es asistiendo a una iglesia que esté cerca de su domicilio y vea que le prediquen la palabra sin adulteraciones y continúe su desarrollo espiritual. Y si alguien en esta sala hizo suya esta oración, se reconcilió con Dios o aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal, aquí estamos para seguir ayudando. Amén. Así dispuesta la palabra del Señor con el tema Héroes de la Fe. Hablamos y decíamos que esta palabra, este estudio bíblico, sea cimentado en cada una de vuestras vidas y dé el fruto para la cual el Señor ha puesto en vuestros corazones. Vamos a cantar el himno número 198, que lleva como título La Batalla. A la batalla. Padre Celestial, gracias le damos por su palabra que es viva y eficaz. La fe es una herramienta sólida que cada uno de nosotros tenemos para ver lo invisible, las cosas espirituales, que con nuestros ojos naturales no podemos divisar, pero con los ojos de la fe podemos ver donde los demás no ven. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros,
ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, será su gracia siempre tu sostén, su ángel